Vamos entonces con la presentación. Hasta la clase anterior, pues llegamos a la escultura. Eso, pues, pasamos ya para iniciar esta clase con la pintura sumeria. Fíjense que como es una cultura que está arriba de los 2500 años en la mayoría de su desarrollo, pues hay poco. Y también tomando en cuenta que las siguientes civilizaciones en la zona lo que hicieron fue reconstruir edificios. Entonces mucho de lo que había se perdió, solo han quedado fragmentos pequeños de los murales que se hacían, por ejemplo. Y se ha encontrado una pieza donde se desarrolla una técnica pictórica que se llama mosaico. Entonces esa sí está, digamos, completa, pero la mayoría, sí, murales que se sabe que se pintaban los espacios, se colocaba un repello, sobre eso se pintaba, pero pues no hay mucho. Eh, Se sabe también por esos vestigios que se han encontrado que a nivel cromático era bastante pobre. ¿Qué significa eso? Habían pocos colores, no había una variedad amplia de color. Prevalece, según lo que se mencionaba acá, el rojo, el azul, el blanco, y se utilizaba mezclando el óxido con huevo para obtener una pasta que era la que se utilizaba para pintar. Otra técnica pictórica que se utiliza, aunque corresponde al área de la cerámica, es el de los azulejos. Un azulejo es una pieza de cerámica, normalmente un ladrillo o una lasca. Una lasca es como una tabla de barro a la que se le coloca un material vítreo que metido en el horno, al fundirse, pues genera esa capa vítrea en la parte superior. Hay temas de guerras, temas procesionales también, y también de algunos que se pueden como medio reconstruir porque no todos, repito, están completos, de la, los sacrificios rituales que también hacía. Son colores planos también y no se representan sombras. Aquí tenemos un ejemplo. Esta, la mayoría de este trozo de la pintura es una reconstrucción, no es completa. ¿Cómo sabemos eso cuando vemos una pintura? Porque hay zonas que están pintadas de color claro y unas de color oscuro. Normalmente las zonas más oscuras son reconstrucciones, o sea, no son originales. Y aquí podemos ver, las zonas oscuras están afuera de estas líneas. Miren, este bloque es pintura original. Luego aquí hay otros trozos, otro por acá, otro por este lado. Entonces, a partir de esos segmentos que se han encontrado, vean la cabeza de este personaje, por ejemplo. Entonces, a partir de eso se reconstruyen las imágenes. Otro dato también que vamos a ver con la pintura es el tamaño de los personajes. Aquí, si se fijan, pues esta es una procesión. Se sabe eso porque van uno tras otros. Pero vean que este brazo no corresponde a una persona del tamaño de estos que se ven acá. Es un brazo grande. Entonces vamos a ver algunas figuras que son de un tamaño mayor a las mayorías. Otro aspecto, vean, hay una frontalidad bastante pronunciada de la figura. Si se fijan, están viendo hacia el frente. Bueno, están parados de frente, los hombros están hacia el frente, pero el rostro está de perfil. Está viendo en la dirección hacia donde van caminando. Y el ojo está de frente. Esa es una perspectiva torcida que utilizan como recurso para representar la naturalidad. Simplemente ellos no conocen a nivel técnico la manera como resolver la perspectiva. Entonces lo que hacen es simplemente reconstruir la forma, lo que ven, lo reconstruyen en la pintura, pues, pero con limitantes. En cuanto a los pies acá, y luego vamos a ver también en el mosaico, están uno tras de otro, siendo que son personas que van caminando a la par y unos atrás y otros adelante, no deberían estar en la misma línea, pero lo están. Entonces, eso nos da también otro dato, es la manera como se arma la escena en la que se colocan personajes que están adelante y otros atrás. A eso se le llama juxtaposición.
La yuxtaposición significa que coloco una imagen atrás de otra. Aquí, por ejemplo, el brazo está puesto sobre la cabeza de este que está acá. Vaya, está bien, no hay problema. Está bien, no hay problema. Kelly, ¿verdad? Bueno, vamos a ver otro. Y es el estandarte de Ur. Primero hablarles de esto, de este material. ¿Me vieron ahí? Se llama lápiz lazuli. No sé si ya lo han visto, si lo han tenido en sus manos y han podido ver a detalle. Tiene una pigmentación azul bastante profunda, un azul ultramar muy agradable a la vista. Tiene algunos, también muestras de pirita. La pirita es un mineral que tiene la apariencia del oro, entonces parece que es oro lo que tiene, aunque no digo que no tenga oro en otros casos, pero no es que sea oro todo lo que lleva. También, pues otros materiales como cuarzo, cuarcita y otros más, otros minerales, y pues da una apariencia de blanco y azul. Bueno, ahí Andrea está pidiendo algo, Kelly, si me ayuda por ahí, por favor. Bien, ¿qué sucede con esto? Fíjense que para las culturas antiguas en Mesopotamia, esto tenía que ver con la bóveda celeste. Era como si pensaran que la bóveda celeste en algún momento se había desplomado una parte, había caído sobre la tierra, y eso es lo que encontraban en las montañas. Lápiz lazuli solamente se encuentran minas en dos partes del mundo. Una es Chile, en América, y la otra es, si mal no recuerdo, Afganistán o Pakistán, una de esas dos. Están las minas más importantes del lápiz lazuli. Entonces, este es un mineral muy valioso para ellos. Es mucho más valioso que el oro. O sea, si ustedes lo ven ahí, nada más es una piedrita, ¿no? Cuando puedan conseguir su trocito de lápiz lazuli, pues guárdenlo, porque esa es una representación del cielo para las culturas antiguas. Entonces, ¿qué sucede con eso? Pues ellos lo utilizaban y hacían incrustaciones sobre superficies para generar algo que se llama mosaico. Aquí les voy a mostrar el, 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 la pieza. Este es el que se denomina el estandarte de Ur. Acuérdense que Ur es la ciudad. Entonces, ¿qué encontramos en el estandarte? Pues que hay un registro de imágenes que están lineales. Eso significa que es una procesión, es una composición procesional en 3 niveles. Y se entiende que esto es una secuencia, es decir, que va acá y luego pasa al siguiente nivel. Y luego llega al nivel superior en donde están pues la élite de Ur, junto con uno de los líderes. Entonces acá es donde observamos lo que les mencionaba del tamaño. Si se pone de pie, pues este otro parecería que es casi como el tamaño de un niño. Eso significa que esta figura es bastante grande. Y pues los que van aquí, algunos soldados, son más pequeños que otros que están ahí, que son los que llevan cargas o llevan ofrendas. Se entendería que son soldados, por ejemplo. Entonces, ¿qué creen que significa eso? Pues que eran gigantes los líderes. ¿O qué pasaba con esto? ¿Quién se acuerda? ¿Sí, Daniela? Los representaban, o sea, mediante el poder que ellos tenían, jerarquía. Muy bien, esa es la palabra, la jerarquía. Mientras más grande es la figura, pues más alto es el rango social que tiene. Entonces acá se cae el discurso ese extraordinario de que habían gigantes en la antigüedad y que los gigantes eran los que gobernaban y que los dioses eran gigantes. No, si aparece la imagen de una divinidad en medio de los humanos y es alto, es el doble del tamaño, lo que significa es que es más grande, más poderoso que los seres humanos, no que era de un tamaño descomunal. Eso es un símbolo nada más, se debe de entender. Por el contrario, las figuras más pequeñas siempre van a ser esclavos o los enemigos derrotados, por ejemplo. Siempre son más pequeños.
Déjenme ver qué más. Creo que aquí tenemos los datos sobre la imagen. Acuérdense de los convencionalismos. Convencionalismos son características que son parte de prácticamente todas las piezas. O sea, se deben entender como algo general. Eso es un convencionalismo. Si les digo cuáles son los convencionalismos de la pintura, pues entonces ustedes piensen en las características generales. Eso es. Pero el término técnico es este, convencionalismo. Pues primero que hay una relación del tamaño de la figura según su rango social. Eso ya lo veíamos. Es un desfile procesional tratado con isocefalia. Ya les voy a mostrar qué es la isocefalia, pero esta palabra apúntenla, porque la vamos a utilizar tanto en este tema como en otros temas más adelante y cuando lleven historia 2, creo que en historia 3 también aparece el término aplicado pues, a las imágenes correspondientes a las culturas de esa época. El principio de frontalidad que les mencionaba, la figura tiene los hombros vistos de frente, entonces es como si estuviera realmente de frente, pero la cabeza está viendo hacia uno de los laterales y el ojo está viendo de frente. O sea, no tienen ellos todavía el conocimiento, el dominio de la figura humana para representarla más naturalista. Y bueno, es un registro de narraciones, eso, lo que vemos. Los cuerpos humanos son desproporcionados y hay una desproporción también entre las partes del cuerpo humano y los cuerpos humanos con los animales. Pues, puede que encontremos, pero lo muestro de nuevo, esos por ejemplo que son caballos y son pequeños. Vean estos. Este es un carnero, aquí van otros caballos, son bastante pequeños, parecían o ponis o unos burritos o mulas. Son más pequeños, es decir, están desproporcionados. Y luego, si revisáramos la figura humana, vamos a encontrar lo mismo. Las cabezas son bastante grandes para la correspondencia que tendría que tener el cuerpo. Vamos a ver más cerca esta. Y bueno, sé que se alcanzan a ver esos diferentes bloquecitos de color. Esos trocitos se llaman teselas. Ese es un término también que deben de aprender. Se lo voy a poner aquí en el chat. Teselas. Una tesela es un trocito de piedra, de vidrio, de cerámica, piedras preciosas o semipreciosas que se utilizan para hacer los mosaicos. Es decir, que es la parte que componen un mosaico completo. Esa es una tesela. Entonces, en el fondo se ven teselas. ¿De qué material dijimos? Un material sagrado. ¿Sí, Diana? No, era el lápiz lazuli. Correcto, es el lapislázuli. Y bueno, que voy a mostrar antes de ver el otro material, pero aquí se ven las teselas, los bloquecitos, y también encontramos otros materiales. Pero quizás hablándoles compositivamente, lo de la yuxtaposición que les mencionaba. Vean esos caballos, aquí hay 3 caballos, pero pareciera que están aplastados uno sobre el otro, ¿verdad? Y solo lo entendemos porque hay varias patas acá. De hecho, pareciera como que solo son 2. O si son 2, si fueran en todo caso 2, pues solo vemos el cuerpo de uno y aquí a la par un borde nada más de la cabeza de uno y las patas que sí están duplicadas. Entonces eso es yuxtaposición, es poner una imagen sobre otra para dar la idea de que está atrás. Bueno, es otro dato que no se los di el día de ayer. Vean que este es un carruaje, pues un carro tirado por caballos. Y aquí vemos este instrumento, una rueda. Esto nos dice que esta tecnología aparece en la época sumeria, o al menos es representada en la época sumeria. Probablemente fue una de las culturas antecesoras, las que de esos pueblos que llegaban a colonizar esas zonas, las que desarrollaron este artefacto, es la rueda. O sea, la rueda se inventó en la región de Mesopotamia. No solo la rueda, bueno, la rueda de hecho y la aplicaron en un montón de cosas, porque el torno de alfarero o la rueda de alfarero, como también se le dice,
fue inventado también en Mesopotamia. O sea, no sé si ustedes han visto torno. Ahí en la Escuela de Artes, los compañeros de la especialidad de cerámica, ellos ahí, bueno, practican torno, hay como 3 tornos por ahí. Esos tornos son bien diferentes a los tornos originales que trabajaron acá en la región de Mesopotamia. Esos eran prácticamente una piedra insertada dentro de otra piedra que se hacía girar. Y al hacerla girar, pues centrifugaba el barro y eso permitía hacer piezas más rápido. Entonces, el aparecimiento de la rueda, vamos a ubicarlo en esta región. Ese es el que se ve más de cerca. Vean las piedras, el lapislázuli, y esto que podría ser o cerámica esmaltada de rojo, o podría ser también algún tipo de piedra de tonalidad rojiza, la hematita, por ejemplo, o algunos otros minerales que también son rojos. Luego, los cuerpos están hechos con un material que lo extraían de las conchas. Si a ustedes, bueno, les gustan las conchas, hay unas que son bien largas, no recuerdo cómo le llaman a esas, pero cuando se abren y bueno, no se come lo que va adentro, pues queda una superficie lisa con unas tonalidades tornasoladas, es decir, que si lo mueven ustedes cambia de color. Eso se llama tornasol, pero también la superficie se dice que es anacarada, porque tiene nácar, que es esa superficie lisa que percibimos dentro de las conchas. Pues bien, eso era lo que ellos retiraban y con eso hacían estas figuras. Solo las iban después recortando y las insertaban en el fondo. Luego, la llamada isocefalia. Les decía, isocefalia significa que todas las cabezas son iguales. ¿Ven estas? Todas se ven iguales. El cuerpo está de frente, aunque están caminando hacia el frente, ¿verdad? Deberían de verse de perfil, pero no, el cuerpo está de frente. La cabeza está de perfil y el ojo está de frente. Esta característica también la vamos a ver luego en Egipto, con las figuras humanas que realizan ellos también. Tienen las características muy similares. ¿Por qué? Porque son culturas vecinas y tuvieron contacto comercial y probablemente militar, si hubieron algún tipo de incursión. Más adelante, de hecho, tanto asirios como persas hacen incursiones hacia, bueno, y Babilonia también hace incursiones hacia Egipto. O sea, hay influencias mutuas entre la cultura egipcia y las de la Mesopotamia. Bueno, lo demás, esas líneas oscuras, pues tienen que ver con el grabado que se hace para generar el diseño. Bien, recuérdense, isocefalia significa que todos los rostros son iguales. Y bueno, hasta llegamos con los sumerios. ¿Alguna pregunta? Quiero ver. ¿Feliz? Hay un hombre debajo de los caballos en la otra imagen esta. Sí, esos son los vencidos. Estos son los vencidos. Si se fija, el tamaño también es muy similar a esos de acá. Probablemente lo están representando como un líder acá. Y tiene como rasguños o heridas marcadas en el cuerpo para darle idea pues, de que está muerto, que sea todavía más realista. Bien, ¿no hay preguntas sobre los sumerios? Por el momento todo claro. Bueno, gracias. Todo claro, licenciado. Muy bien, ahora vamos con los acadios. Vean, la religión acadia es como muy similar a la sumeria, prácticamente estamos hablando de la misma región, mismas creencias, y cuando los acadios conquistan las ciudades importantes sumerias y ya prácticamente el control de la región pasa a esta nueva cultura, pues entonces básicamente se asumen los dioses, se asume todo y reconstruyen Sigurat y sigue básicamente la misma cultura con ciertas variantes. De ellos se sabe pues que eran guerreros, había bastante la cultura militar en ellos y pues establecen la capital en Akkad.
Y luego hay dos líderes, dos reyes, que hay registros de la importancia que tuvieron, y son Sargón y Naram-Sin. Acá. Eso es lo que les mencionaba cuando íbamos Ur. Pues los vestigios que hay básicamente son de los cimientos, que todos que se hacían con piedra o ladrillo cocido, porque el resto de la edificación eran hechas en adobe. Entonces, con el paso del tiempo, el adobe se fue deteriorando por erosión eólica o fluvial, es decir, por el viento o por agua, y fue quedando eventualmente enterrado. Entonces, estas se han ido desenterrando poco a poco. Vean acá la cantidad de tierra y arena pues, que cayó sobre ellos a lo largo de más de 3.000 años, desde que se dejaron de usar las ciudades. Y aquí una vista de satélite. Nos muestra pues un palacio. Y luego también de ellos que eran pues muy buenos haciendo diques y haciendo canales para poder llevar agua hacia las zonas más alejadas del río. Bueno, en cuanto a escultura, imitan bastante la cultura sumeria en cuanto a la escultura, relieves, escultura de bulto redondo. En cuanto a la iconografía de la figura, pues llevan faldas donde están marcadas hojas. El material principal que utilizan es alabastro, aunque hay algunas figuras hechas en metales también. Y son bastante realistas. Esa es la misma, esta imagen. Bien, en este caso me dice, mire, pero no tiene ojos, está vacío. Lo que sucede es que los ojos se hacían vacíos porque se colocaban incrustaciones de otros materiales. Podría ser, por ejemplo, para el blanco cuarzo, y para la parte coloreada del ojo, pues cualquier otro tipo de pigmento o de ese trozo de piedra que sirviera para simular pues el ojo. Por eso es que acá los vemos vacíos. Esa es la llamada estela de Naram-Sin. Me parece que Naram-Sin es uno de los líderes. En ella hay una narración en la que se cuenta la guerra entre Akkad y los llamados Lulubi. Esta le hace falta una parte en esta sección de acá. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues una historia en la que el rey, Naram-Sin, está haciendo una campaña en contra de enemigos. Aquí está Naram-Sin. Vean, armas, una corona en forma de cuernos, acá. Acuérdense que los cuernos son símbolo de fertilidad, son símbolo de autoridad, también no tiene nada que ver con los valores que el cristianismo le dio después. Bueno, una figura también de un vencido, está pidiendo clemencia, y soldados que avanzan. ¿Preguntas? ¿Algo que le llame la atención? ¿Sí, Daniela? Entonces, podríamos decir que una de las diferencias en respecto a escultura sería que las, digamos, cabezas estén más proporcionadas. Sí, hay más como más naturalismo. Eso es lo que hay un poco más naturalismo en cuando son las máscaras. Los cuerpos también se ven, digamos, un poco más proporcionados. Acuérdense los que veíamos en la estela de Naram-Sin, no se veían, no, perdón, la estrella, no, el estandarte de Ur. Las
figuras están desproporcionadas, pero en este caso aquí sí las vemos ya con mayor proporción, son más naturales, pero mantiene siempre el frontalismo. Vean, los hombros están de frente y la cabeza está de perfil. Lo mismo acá, los pies van hacia adelante, en posición de avanzar, los hombros están de frente y la cabeza está de perfil. No sé, algo que le llame la atención de acá. Y no, pues pasamos a la siguiente. Esos que piden clemencia, dice Andrea, dice, eran como esclavos. Eran pueblos sometidos, que eventualmente, igual si no se sometían, pues los convertían en esclavos. ¿Sí, Wendy? Lick, arriba se ve como que hay 2 soles, o no sé qué son esos. Pues esa es una buena observación, que siempre los dejo hasta el final a ver si la ven. Fíjense que estas son representaciones de estrellas. Algunos dicen es el Sol, es Venus, y aquí lo que haría falta es la Luna. Esos tres representaciones de esos tres astros acompañan bastante de las estelas. Lo que están representando es que las divinidades, que acuérdense que la Luna, Venus, el Sol, tienen personificaciones en dioses. Entonces, que la imagen está ahí significa que el Dios está también ahí, está presente. Eso. Entonces, algunas de las lecturas nos hablan del Sol y del un lucero, que es Venus, y la Luna también, que aparece por acá. Bien, ¿alguien más? Sean más simétricos, dice Kelly. Sí, las imágenes tienden a ser un tanto más simétricas que las sumerias. Ahora, ¿por qué? Porque desde que los sumerios comenzaron a hacerla, pues ya han pasado más de 1000 años, más de 1500 años. En ese lapso de tiempo la técnica ha mejorado bastante. Bueno, si no, ahí avanzamos. Hay un acercamiento de Naram-Sin. ¿No hay preguntas? ¿No? Bueno. Todo claro, licenciado. Bien. Bien, otra estela, esta es la de Ur-Nammu. Y bueno, en este caso es una que tiene más daños que la anterior. La anterior, lo que le hace falta es una parte del fondo, lo que representaría la bóveda celeste. Pero la de Ur-Nammu, lo que le hace falta es prácticamente casi todo. Porque pues se fue deteriorando la imagen. Ahí vamos a ver. ¿Ven? Es como la forma de lo que vamos actualmente como una lápida. Y bien, ahí tenemos dioses también. Los Anunnakis también, que son los hijos de An y de Ki, como parte de los séquitos que están acá y de las representaciones más importantes también. Ahí tenemos una estrella y tenemos la luna. Es probable que ellos observaran lo mismo que nosotros notamos por esas fechas. Ven hacia el horizonte. Y pues ahí todas las ideas que ellos plantean. Vean, la luna, el sol, y aquí la representación de las divinidades. Bien, comentarios, preguntas. Esta de los acadios, pues es un subtema un tanto más corto, pero pues todavía tenemos un poquito por ahí. Vean, los patesi, que son los gobernantes, estos pues también se hacían representar en algunos casos, como el patesi Gudea,
esta imagen fue encontrada en 2 ciudades, y eso es porque le habían cortado el cuello. Una le llevaron a una ciudad y el cuerpo para otra ciudad. Piensan que pues es una manera de representar el escarnio que probablemente le dieron los invasores al Patesi en algún momento. Pero estaba separado el cuerpo. Y pues él, en Lagash, es el lugar donde pasó donde se asume pues que él es el gobernador. Esta figura tiene una posición sedente. Sedente significa que están sentados y las manos están en posición de oración. Ven la representación, así como, o la búsqueda de representación natural de las manos. Están los carpos, no, los metacarpos, perdón, los carpos están aquí. Bueno, vamos entonces, pasamos. Y llegamos a Babilonia. A ver, alguien me dice qué sabemos de Babilonia. ¿Alguien? Daniela, dígame. Babilonia me recuerda a ya en sí las escrituras, o sea, no sé si papel o cosas así, solo me imagino libros. Muy bien. Una valoración, ¿tiene más? ¿Oralí? Sí, los jardines colgantes. Muy bien, jardines colgantes de Babilonia. Emily. Me recuerda al rey Nabucodonosor. Nabucodonosor, muy bien. ¿De dónde lo recordamos? Es de la Biblia. Muy bien, es uno de los líderes de esta región que es mencionado en el texto bíblico, así como otros también de estas ya épocas. Pero significa que para esa época, aunque hablando de Nabucodonosor es de ya digamos más recientes, pero significa que ya la cultura hebrea ya estaba registrando también ellos de manera escrita. ¿Qué más por ahí? Dice en el chat. Bueno, del Patesi que parecía más a Buda la estatua. Sí, por la posición sedente, sí, pero es muy, muy antiguo. El libro de Daniel, dice Daniela. Y pues bien, sí, en el texto bíblico se menciona de Babilonia. Pues fíjense que Babilonia tiene 2 segmentos, digamos, de gobierno en la región. Hay una cultura de por medio entre una y otra, es decir, que fue vencido, pero un par de cientos de años después volvieron al poder. Entonces, Babilonia es uno de los pueblos que más crecieron hablando en términos de territorio. Casa, el territorio donde ellos gobernaron. Vean lo que les decía de la relación entre la manera como ellos veían el mundo, la cosmovisión. Ellos se movían hacia el occidente, había mar, se movían hacia el sur, llegaban al mar también, al sur oriente llegaban al mar rojo, al suroccidente sería mar rojo, suroriente llegaban al Golfo Pérsico, al nororiente al mar Caspio, o sea, había masas de agua grandes alrededor, aparte de los ríos importantes que tenían, ¿verdad? Entonces, por eso la cosmovisión de ellos no cambió mucho a lo largo de los siglos. Vean también que tuvo influencias en la región del Bajo Egipto, que es esta zona de acá. También durante esta época hay otras culturas que van a florecer, por ejemplo, bueno, los hebreos, los cananeos, los hititas, también son otras culturas que se desarrollan en esta región también, por acá. Y hay otros pueblos que también están en pleno desarrollo en la región de India, como por ejemplo Mohenjo-Daro. Son de esas ciudades o civilizaciones también que prosperan en esa región. Entonces, aparte de eso, Babilonia es una de las que
afianzaron el poder durante más tiempo, y lo cual les permitió un desarrollo bastante grande en todas las áreas, en las artes, y también en materias como por ejemplo la parte de los derechos. Ya vamos a ver por ahí esto de las reglas o leyes, la parte legal que ellos desarrollaron también. Bien, por ahí tenemos, ahí les quedan unos datos. Y solo recordando lo de la estructura social, esto no ha cambiado mucho, sigue siendo similar. El rey sigue siendo el que gobierna, su familia es la que se reparte prácticamente el poder. El poder no hay nadie que ascienda, a menos como tradición, pues sí pudo existir más de alguno, pero la mayoría es que dentro de la familia se elegía el siguiente rey. Hay un grupo dirigente siempre donde están los sacerdotes, los mandos del ejército, los grandes propietarios y comerciantes. Fíjense que en el caso que la familia real no manejara completamente la idea del conocimiento de los astros y todo eso, es la clase sacerdotal o el grupo sacerdotal más bien, el que se encarga de informar al rey acerca de eso. De cualquier cosa, pues él les consultaba y ellos que sabían sobre los astros, pues respondían. Luego siguen las personas libres, que acuérdense, están los campesinos, ganaderos, mercaderes y artesanos, y bajo ellos los esclavos, que es una de las... se mantiene durante esta época también. Y bueno, ahí tenemos en la época de Hammurabi, que es el que acabamos de ver también, pues ya Babilonia ya estaba constituyéndose en un gran imperio. Comenzaba a gobernar pues muchas zonas más allá de lo que antes se había llegado como territorio de las ciudades-estados. También el desarrollo urbanístico es bastante amplio, son ciudades grandes, dado que también la estabilidad de la región, el poderío que ellos imponían en la zona, pues permitió que demográficamente también creciera. Y las casas pues las ciudades se hicieron muy, muy grandes y muy complejas. Bueno, edificios construidos con adobes y ladrillos cocidos también, que es lo que más había. Aquí hay un diagrama que muestra esto. Bien, tenemos el río, la ciudad, hay puentes. Y pues el esquema de eso es como ciudades dentro de ciudades. Estos anillos lo que hacen es proteger a lo que está dentro de todos los que están afuera. Esta, por ejemplo, es donde viven los sacerdotes. Probablemente el rey tenía también su palacio cerca. La clase sacerdotal también por acá. Y el templo, ¿verdad? El zigurate. Entonces, esto estaba separado del resto de la población. Pero ellos tenían un respeto bastante grande acerca de ¿cómo se llama? Pues de todo lo que se construía por acá. Vean, esto que está aquí, esta es una puerta y estas son murallas. Imagínense que ustedes necesitan ir a este lugar, tienen que entrar, entonces deben buscar una de las entradas principales para poder acceder. Eso permite tener un control absoluto de todos los que entran, y eso minimiza también los problemas que pueden desarrollarse dentro de las ciudades. Sobre religión, pues se mantienen los dioses que ya estaban, se agregan algunos más, se enriquece a nivel mitológico con relatos nuevos, con, digamos, nuevas aventuras para los dioses. El libro que les mencionaba ayer, el de la epopeya de Gilgamesh, que es el primer libro escrito, el cual se tienen registros, pues no está completo, de la época sumeria, pero tiene agregados de la época babilónica. Entonces acá fue un tema que se siguió discutiendo, y bueno, como les decía, pues tiene como lógica, dado de que hay una cantidad más grande de personas y se necesita un tanto de reestructura también a partir de lo que se tiene para poder llegar a todos. Hay otros dioses que aparecen, aquí tenemos por ejemplo Marduk, que es el que se considera el dios más poderoso para ellos.
Y bueno, los otros que ya conocíamos, Anu, Enlil, Ea, Samash, Sin, Ishtar, todavía están por ahí. Hay otros datos sobre la religión, se basa en aspectos morales, en creencias sobrenaturales y prácticas rituales. O sea, todo lo que sucede en la naturaleza, desde las inundaciones, las sequías, todo eso tiene una explicación extraordinaria a partir de un ser, de un Dios que es el que gobierna esa área en particular. Por ejemplo, uno de los que se mencionaba, que fue una divinidad de los cananeos, pero es también contemporánea a esta, es Baal. Ese es otro de los seres divinos de esta región que se menciona en el texto bíblico. ¿Alguien recuerda qué se dice de Baal? ¿Sí, Javier? Si mal no me recuerdo y con lo que me han contado a mí, Baal no era un demonio o era otra cosa, si mal no me equivoco. Bueno, vamos a ver qué dicen los demás. Obralí. Sí, en las escrituras se menciona que se le hacían rituales y sacrificios de niños, sacrificios humanos. Pues bien, entonces, ¿qué era? ¿Un demonio o era un dios? ¿Alguien que nos colabore por ahí? Era un dios. Bien, era un dios. Bueno, esos datos no se los sé, no lo hemos visto, pero cuando hablamos de religiones antiguas en nuestro mundo occidental, que acuérdense, si les digo el mundo occidental, nos estamos refiriendo a la cultura que se desarrolla en el occidente de nuestro planeta, en el que el cristianismo es la religión principal a lo largo de esos 2000 y centavos más que llevamos de años. Entonces, Dios, hablando de culturas antiguas o de dioses, que no es el Dios cristiano, se escriben con minúscula, ¿verdad? Eso es lo primero, eso no se los mencioné cuando comenzamos a hablar, por eso dice dioses, aquí con minúscula. Igual demonio lo ponemos con minúscula, ¿verdad? Entonces, dioses y demonios son seres similares. No significa, al menos para los babilonios, que los demonios sean malos y que los dioses sean necesariamente buenos. O sea, en ambos los aspectos que nosotros hablamos de buenos y malos están presentes. Acordémonos que dice, si la religión se basa en aspectos morales, entonces el bien y el mal es seguro que estaba presente. Y aquello malo que se hacía en detrimento de alguien más, pues es probable que se castigaba bastante fuerte. Entonces, en la idea del demonio, lo que vamos a entender en esta época, fuera de cualquier pensamiento cristiano, en esta época entendemos que demonio es un ser vinculado a los aspectos negativos de la vida. ¿Alguien me dice algún aspecto negativo de la vida? ¿Algo negativo que nos suceda? Los exámenes, por ejemplo. Habrán dioses para los exámenes. Fíjense, un paréntesis antes que me respondan. Les voy a hacer un adelanto de lo que van a ver ustedes seguramente ya por la Edad Media. En la historia 2 había un dios, perdón, un demonio denominado en el cristianismo de esa forma demonio, que era el responsable de los errores ortográficos de los monjes que escribían los libros. Porque antes todos los libros eran manuscritos. Hasta el Renacimiento aparece la imprenta. Entonces, como los monjes se equivocaban por cansancio, por desconocimiento, cuando habían errores en los textos, entonces decían que era un demonio el que había obrado en contra de ellos. Es decir, un aspecto malo, un error, no lo asumían ellos, sino que se lo echaban a espaldas a un ser extraordinario vinculado al mal. Eso es. Entonces, ahora vuelvo a la pregunta. ¿Qué aspectos malos, no, negativos, digamos, no malos, negativos tenemos nosotros en nuestra vida cotidiana? Enfermedad. Muy bien, la enfermedad, ¿algo más? Mentir. Sí,
Sí, es un aspecto que moralmente nosotros no lo aceptamos, pero no es algo bueno, se entiende como algo malo. ¿Qué más? Nunca sabemos con certeza lo que pasará mañana. Esta incertidumbre tiene que ver con... La muerte. Sí, bueno, la muerte, sí, bueno, la muerte es un aspecto, pero no, se refiere a lo que nos pueda pasar, ¿verdad? Miedo o frustración. También, pero en fin, nadie se acuerda de los fenómenos naturales. Ahorita me está hablando todo alrededor del ser humano, pero fenómenos naturales, Los terremotos. Tsunamis, erupciones. muy bien. Deforestaciones. Sequías. Sequías, vamos a ver con sequías. Depresiones, terremotos, huracanes. Bueno, fíjense que en la zona terremotos son muy escasos, pero sí suceden. Sí hay terremotos en la zona, pero son muy escasos. No hay volcanes en la zona, al menos cercanos, por lo tanto no es que tuvieran referencia de eso. Huracanes, dicen, bueno, huracanes en esta región tampoco hay, sí hay tifones, pero igual sucedían, no digo que no. De hecho, el año pasado creo hubieron unos que llegaron cerca de ahí de los países que están en la zona del Golfo Pérsico. La sequía, voy a quedarme con las sequías. La sequía sí era algo bastante importante para ellos en el sentido de que si el río no crecía un año, porque había sequía en la zona norte, había poca lluvia, entonces la sequía que ellos estaban viviendo era, digamos, que de un impacto bastante grande. Entonces, eso no lo hacían los dioses, para ellos lo hacían los demonios. Pero un demonio, digamos que ese es el equivalente a un dios, o sea, es igual que un dios, pero gobierna los aspectos negativos de la vida. Es casi como que les diga, miren, los demonios son dioses de las cosas malas o de las cosas negativas. Entonces, así vamos a entender demonio. No la idea de que tiene cuernos, que tiene cola, que es monstruoso y que nos obliga a hacer cosas apartadas de Dios. Eso es en el sentido cristiano. Eso no existe en este momento. Entonces, de esa manera vamos a entender los demonios. Y los dioses, los que gobiernan los aspectos positivos. Entonces, vamos por ahí. Bueno, otro dato acá, lo que decía, todo eso, la base de todo eso pues fue tomado de los sumerios, porque los acadios lo continuaron y ahora los babilonios pues lo están ampliando, lo están enriqueciendo más. Ese es uno de esos dioses, similar al dios cananeo de Baal. Bueno, Baal, le pregunté primero. Baal está relacionado con el culto a la fertilidad. O sea, no es un dios malo, en el sentido que hemos estado viendo que la fertilidad es algo necesario y algo bueno para las culturas. Pero en el contexto de la Biblia, del Antiguo Testamento, pues esa es un dios falso, esa es la otra palabra que creo que nadie mencionó, pero es un dios falso. Entonces, en el texto hebreo siempre aparece que el dios hebreo le va a ganar siempre al otro, porque el otro es falso, el otro no existe. Los hebreos, los babilónicos no pensaban así. Para ellos era pues una parte de la dinámica del universo que ellos observaban. Entonces vamos a hablar de este personaje, Pazuzu. Si tiene alas, ¿qué significa? ¿Qué es un ángel? No, los ángeles no tienen alas. ¿Qué puede? Que era antropomórfico. Es un ser volador. Antropomórfico que vuela, Daniela. Puede ser un mensajero. No. Mensajero es el significado del angelus, del ángel. No, si tiene alas, acuérdense, si tiene alas significa que vuela. Y si tiene alas también, otro significado que puede tener, porque puede compartirlo, es que corresponde a las divinidades del aire. Y si es divinidad del aire, entonces vuela, necesita alas. 2 alas son suficientes, no, le ponían 4 porque era más poderoso, volaba más todavía. O sea, la cantidad lo que me dice es el poder que tiene. Si tiene alas, acuérdense, vuela. Los ángeles no tienen alas, no hay que confundirlo con eso. Por eso lo vimos desde el principio, para no equivocarnos.
Este ser, de hecho, debería de, o más bien, sería un tanto similar. De hecho, la morfología facial nos recuerda a los murciélagos. Entonces se vincula a los seres de la noche, eso sí. ¿Sí, Daniela? Daniela. Error, me equivoqué. Oh. No hay problema, eso a poquito lo vamos a ir aprendiendo. Vean en la morfología, el rostro pareciera muy similar a un murciélago. Tiene también otro aspecto, aparte de las alas, vean que tienen marcadas las costillas. Eso significa que es como que esté como poco alimentado, digamos. No es, es una apariencia decrépita, esa sería la palabra. Aparte tiene marcado pues, los caracteres sexuales y garras en lugar de pies, igual garras en las manos. Entonces, a él, según los sumerios y los acadios y los asirios y los babilónicos, era pues una representación del viento. Aquí lo representa como el suroeste. Estamos hablando de la zona del desierto, o sea, el viento que venía del desierto y traía tormentas, decía, y también era portador de la peste y las plagas. Era la divinidad asociada al delirio y a la fiebre. Ahora, ¿cómo funcionaba eso? Si yo tengo fiebre y estoy enfermo, estoy muy enfermo, y culturalmente sabemos que Pazuzu es el que produce la fiebre, ¿qué debemos hacer para que a mí se me quite la fiebre? ¿A quién debemos llamar? O invocar en todo caso. ¿Sí, Orali? Ya que él representa la fiebre y la peste a Pazuzu para que él pueda interceder para que se retire la fiebre. Muy bien, eso es correcto. No debemos, por eso, no debemos confundirlo con la manera como nosotros vemos la religión en la actualidad, porque si a mí me está pasando algo malo, entonces van a invocar a Dios y le van a pedir a Dios, pero Dios no es el que gobierna las enfermedades. Aunque bueno, en el contexto del cristianismo Él es todopoderoso y por lo tanto Él es el que permite que esas cosas se den. Pero en el contexto de estas culturas, si algo malo me está sucediendo a mí y eso que me sucede es algo que controla Pazuzu, por ejemplo, la fiebre, una plaga, entonces es a él al que se le pide, a él es el que se le ofrenda, a él es al que se le hacen sacrificios para que él quite eso malo que está sucediendo. No se invocan a la fuerza del bien, se invocan a ese ser porque él es el que va a quitarlo, porque él lo gobierna, él lo controla. Así es como ven ellos la religión. No es que el bien debe de prevalecer sobre el mal. No, el bien y el mal están juntos. Hay que saber a quién de ellos es con el que hay que tratar para determinados aspectos de la vida cotidiana. Bueno, vamos a avanzar. Aquí tenemos este otro personaje, Ningursag, otro de los personajes también de los babilónicos. Pues igual se sabe que las ciudades eran como ciudades-estado, o sea, una ciudad que tenía su propio gobernante, su propio ejército, todas tenían un dios también que era el que les gobernaba y era el que se le rendía culto. Pues la mayor parte de las ciudades tenían más de un templo. Había uno más importante que era el Sigurat y luego habían otros templos dedicados pues a otras cantidades de divinidades. Por eso también muchos dicen que eran como bastante dados a las supersticiones, que es la forma como les decimos en la actualidad. O sea, todo lo que sucedía tenía una causa extraordinaria y por lo tanto tenía un dios o un demonio que era el que lo gobernaba. Bien, ahí tenemos una imagen de Marduk, eso es un relieve. Marduk es una de las divinidades más poderosas para los babilónicos. Y pues si se fijan acá tiene 4 alas. ¿Qué significa 4 alas? Pues que es muy poderoso y que vuela. Y si con 2 volaba, pues con 4 va todavía mucho más rápido.
Se asociaba también a los aspectos vinculados a la fertilidad y a las cosechas. Era como uno de los dioses que cuidaban de eso. Por eso es que también dentro de la iconografía aparecen, por ejemplo, herramientas como esta, una hoz. La hoz es la que se utiliza para cosechar, que para muchos también es un símbolo del poder que tenía, porque tenía el poder de cortar, o sea, también de quitar vidas. Y luego, pues ahí los tridentes que se utilizan como muestras de poder, igual espadas, la corona de cuernos, el símbolo de poder. Luego veamos este ser. Este es un monstruo. Acuérdense que monstruo es una palabra que significa que tiene en su configuración elementos de varios animales. Hay una pregunta ahí que le dice, ¿y qué es lo que está a la par? Bueno, lo había visto, ¿verdad? Es este ser. Bien, ese ser tiene un rostro esquelético, pudiese ser como como el esqueleto, vamos, de un león, por ejemplo, o de otro, es como calavérico, tiene cuernos, tiene colmillos que sobresalen, tiene el cuerpo cubierto de plumas, tiene alas, lo cual significa que vuela, tiene las patas delanteras garras como de felino, y en las patas traseras garras de ave rapaz, y tiene una cola de un ave también. Entonces es una mezcla de varios animales. A esto se les denomina monstruos, acuérdense. Monstruo no es nada extraordinario, es solamente para nosotros que lleva mezcla de varios animales. Bueno, vamos a avanzar. Pues acá algunos de los sigurat que han sobrevivido el paso del tiempo. Vean, están como las terrazas nada más, pues mucho de lo que existía en la parte alta. Por lo menos hacen falta 2 niveles acá que ya no existen, se han ido deteriorando con el paso del tiempo. Y bueno, Babilonia les decía que son 2 etapas, ¿verdad? A eso se le llama primer y segundo imperio babilónico. Entonces acá se los muestro juntos, y más adelante, después que veamos la cultura siria, que es cuando los babilónicos retoman el poder, ahí les voy a hacer como un recordatorio porque que retoma el poder Babilonia, pero aquí se lo muestro como dos periodos. El primero va del 2000 al 1600 años antes de Cristo. Se sabe que son pueblos semitas. Acuérdense que semita es un término que se asocia a la familia de la lengua. Todas las culturas que tienen como origen pues el mismo, o tienen, ¿cómo sería? Un mismo lenguaje del cual derivaron los demás, a eso se le llaman pueblos semitas. En la actualidad, por eso es un término que se utiliza cuando se habla de Israel. Y bueno, se habla también de la cultura que hay en contra de ellos, que se le dice antisemita. Es a eso que se refiere el grupo de las lenguas. Bueno, la mayoría no. En la actualidad, una buena parte de las culturas del Medio Oriente, países árabes, pues son de origen semita. Bueno, ahí tenemos una imagen que nos muestra el esplendor de las ciudades. Acuérdense, el río pasaba a la par y las ciudades pues se desarrollaban en los lados. Los zigurats siguen siendo los edificios más grandes que se construían, pero habían palacios. Esos palacios se sabe que eran ricamente decorados a nivel pictórico y también con mucha decoración, relieve y muchos detalles arquitectónicos también, porque han sobrevivido al paso del tiempo algunos elementos de esto. Si todo lo hubiesen hecho en piedra, es seguro que pues todavía estuvieran por ahí la mayoría, pero mucho del material utilizado era adobe. Entonces ese se deshacía pues con el paso del tiempo. Luego viene luego de este esplendor, de este momento, viene una etapa en la que un pueblo llamado asirio es el que va a gobernar la región, pero con el paso del tiempo los asirios van a ser eventualmente desplazados por otros pueblos que se unen a los descendientes de Babilonia, y entonces toma el poder de nuevo, digamos, Babilonia de la región.
A ese se le conoce como Segundo Imperio Babilónico, y este es del 612 al 539 a.C. Es decir, es un periodo mucho más corto, porque en ese lapso de tiempo en la región hay bastante inestabilidad. O sea, hay guerras en diferentes lugares, hay otras culturas también que están poco a poco imponiéndose, lo cual vuelve pues compleja la situación de guerras en la región. Sin embargo, de esta época es donde se mencionan algunos reyes que habrán leído ustedes en el texto bíblico. Nabucodonosor, por ejemplo, es uno de ellos. Él se considera el restaurador de la ciudad de Babilonia y pues pasa por un corto tiempo de esplendor de nuevo. En esa reconstrucción pues hay algunas de estas sigurat o las murallas, las puertas en las murallas que se van a reconstruir y algunas de esas sí logran llegar pues a nuestra época. Vamos a ver por ahí los diagramas, ven las imágenes. Siempre que ustedes busquen Babilonia en internet, en Google, van a encontrar siempre pues ciudades inmensas con grandes edificios como estos. Por eso asocian la Torre de Babel a los sigurat, porque dan esa intención de esos edificios que pretendían subir al cielo. Y también se coloca bastante vegetación. Hay algo que es lo que hablamos acá, y es los llamados jardines colgantes de Babilonia. ¿Alguien sabe qué eran? ¿O qué se piensa que eran? ¿Sí, Aurelio? Según lo que yo he leído, se suponía que era una de las 7 maravillas antiguas del mundo, que eran jardines en los cuales se construyeron de forma alta, a nivel de tierra, en los cuales habían ingeniado un mecanismo de riego bastante ingenioso que permitía que ciertas plantas pudieran crecer. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? No, en lo que estoy aquí conectando la computadora. A ver, ¿quién sabe algo más de los jardines colgantes? Como dicen, ¿verdad o mito? A ver, no manejan la información. No, bueno. Parece una clecorla, ¿cómo es? No, ese término no lo conozco. Ajá, ¿alguien? Jardines colgantes de Babilonia. No, bueno. De eso decirles que resulta que lo cierto es que pues no hay al 100% certeza de que hayan existido tal cual nos lo presentan. De hecho, por eso cuando hicieron como una actualización de las maravillas del mundo, los jardines colgantes dejaron de ser parte de ella, porque simplemente no hay vestigios de ellos. Pero siempre que veamos algo de Babilonia, nos van a aparecer imágenes como esta. Jardines colgantes no significaba que colgaban de algún lugar. Yo de pequeño recuerdo, cuando recién quizás aprendí a leer, tenía por ahí un libro donde hablaba acerca de los jardines colgantes de Babilonia. Entonces en mi mente recuerdo que era la idea de que los jardines colgaban. Y así fue durante mucho tiempo hasta que comencé a leer un poco más allá por bachillerato acerca de esto. Realmente eso de jardines colgantes se refiere a que habían jardines dentro y sobre los edificios, pero no hay vestigios de esto, en parte porque los edificios pues ya no están, dejaron de existir en la zona. Sin embargo, se han encontrado sí vestigios de los edificios en los que hay sistemas de drenaje.
Entonces se piensa, bueno, no llovía tan seguido, pero vemos que arquitectónicamente está bien prever el exceso de lluvia y que el agua salga. Pero entonces dice, no, eran para los sistemas de riego que tenían de esos jardines que estaban en las partes altas de los edificios. Entonces hay algunos diagramas por ahí, hipotéticos, eso sí, que tratan de explicar cómo es que funcionaba el llevar agua hacia las partes altas de los edificios. Era a través de un sistema como de ruedas que llevaba, como la rueda de los molinos, que llevaba agua hasta el siguiente nivel. Y así sucesivamente hasta la parte alta. Y de esa manera pues se lograban regar los jardines que estaban en la superficie de los edificios. Aquí aparece luego también cómo se supone que se hacía. Depositaba el agua acá y de acá el agua se depositaba en la siguiente, luego en la siguiente y así, hasta llegar a la parte alta. El agua que se acumulaba acá entraba a los sistemas que había, bueno, a la parte interna del edificio y luego salía por los drenajes que hay o las salidas de agua que tienen, por ejemplo, los Sigurat. Pero les repito, los jardines, pues no hay certeza al 100% de que hayan existido. Esto sí existió y de hecho ahí están las pruebas. Esta es la llamada puerta de Ishtar, acuérdense, es una diosa. Las puertas para llegar a Babilonia tenían unos genios. Genio, la palabra es tanto, debe entenderse como una divinidad. En muchos casos, genio se asocia a demonio. Pero acuérdense que demonio no significa que sea malo en el sentido cristiano, sino que solo gobierna algunos aspectos que son negativos, que los consideramos como negativos. Entonces, estos genios eran protectores, estaban a la entrada de custodiando las entradas o las puertas de los lugares. Entonces, imaginémonos que somos visitantes, nosotros venimos de pues, algún lugar, somos nómadas y vamos a entrar a Babilonia. Entonces, imagínense pararse enfrente de las puertas y ver puertas de ese tamaño. Entonces, era la idea de pensar que adentro lo que existían eran gigantes. Y luego nos acercábamos a las paredes y entonces veíamos a esos genios, que eran en su mayoría pues seres monstruosos, que pues estaban vigilantes a todo el que entraba. Entonces, esto era de alguna forma un poco de disuasión. Acá hay también otra decoración, siempre de las murallas. Acá. Y esto pues no está en Irak, que es donde debería de estar, puesto que ahí estuvo Babilonia, sino que esto está en el Reino Unido. Bueno, el otro grupo hacía un tanto la broma acerca de esto, ¿verdad? Que el Museo Británico tiene una cantidad bastante grande bueno, grande e importante de vestigios de culturas de otras partes del mundo y que no está dispuesto a devolverlas, porque aunque se las reclamen, pues no las va a devolver. ¿Cómo llegaron a ese lugar? Y lo que sucede es que entre el siglo XVII y siglo XVIII, que es donde la arqueología comienza a despuntar, y luego la historia y luego todas esas disciplinas y ciencias que van a comenzar a formarse en la época entre el siglo XVIII y XIX, que es lo que se llama la ilustración y el enciclopedismo. Entonces, en esa época que la gente está más pendiente de los aspectos culturales, de los grandes descubrimientos que se están haciendo de esas culturas antiguas, pues las grandes potencias de la época, colonialistas, Francia, Inglaterra, pues lo que hacían era desmontaban las piezas en el lugar donde las encontraban y se las llevaban para sus respectivos países. Por eso Reino Unido, Francia, pues tienen bastantes vestigios de culturas de otros lugares. En el caso del Partenón, por ejemplo, esto estamos hablando de una cultura más antigua que la babilónica, no más antigua, no, más reciente que la babilónica. Una parte de eso prácticamente se les cayó y se desarmó todo, se quebró cuando intentaron desmontarlo para llevárselo. Entonces no es que todo haya estado destruido, sino que una parte se les cayó y lo echaron pues a perder. Pero bien, eso es como un tip, una reflexión también de cómo es que funciona esto.
Estas puertas están hechas con un material vitrificado, perdón, sobre la superficie de los ladrillos. Eso es lo que llamamos azulejos. Entonces está recubierta con azulejo y esa es una de las razones por las que no se desgastó por la erosión fluvial o eólica. Entonces volvamos acá al tamaño. Nosotros más o menos estamos como de esta altura. Imagínense, no esto, porque eso no estaba, sino esta puerta de este tamaño. Pues era seguramente pues bastante imponente llegar a la entrada de Babilonia pues y ver puertas así. Aquí tenemos la imagen de uno de estos genios protectores. Acuérdense que les llamamos monstruos por la razón de estar construidos pues a partir de diversos animales. Por ejemplo, tenemos el cuerpo es una mezcla de varios animales. Aquí tenemos la cabeza de una serpiente. Es una serpiente con cuernos, como si fuera un carnero. Ahí tenemos la lengua bífida, los ojos, el cuerpo cubierto de plumas, las patas delanteras de un león, de un felino, y las patas traseras de un ave rapaz. Y en este caso la cola pues no tiene la apariencia de una serpiente, pero en otros casos la cola también parece serpiente. Dígame, Daniela. En estos casos se podría decir que son como quimeras. Quimera es un término que se utiliza más adelante para designar algunos de estos seres, sí, como una quimera. Aunque quimera mayormente se aplica cuando la cabeza es de un águila o de un halcón, pero sí, sería una quimera, es una mezcla de animales. Kelly. Se podría decir que era como un híbrido. ¿Como un? Perdón. Como un híbrido. Sí, como un híbrido, correcto. Como un híbrido de varios animales. Esos animales eran imponentes, o sea, daban seguramente miedo. Imagínense un león, un águila y una serpiente. Cualquiera de esos tres animales podría causarnos daño a nosotros. Y están los tres animales en uno solo, pues ese animal es probable que era muy peligroso. Y por eso los colocaban en la entrada, como para disuadir a quienes intentaran entrar pensando en obrar mal, ya estando dentro. Más adelante van a aparecer otros seres, entre esos las esfinges, por ejemplo. Las esfinges no son egipcias, sino que aparecen en esta región, pero los egipcios también las desarrollan. Pero hay en ambos lugares y es lo mismo, es una mezcla, un híbrido de animales. Bueno, animales con personas en este caso. Bueno, vamos a avanzar. A nivel de escultura, bueno, esta imagen es tanto, estructuralmente es arquitectura, pero también encontramos relieve y aparte de eso pintura, porque se trabaja con la técnica del azulejo, que es colocar una pintura que reacciona con la temperatura ya en el horno y se transforma en un color en particular, en este caso azul o dorado. Ahora, las esculturas de bulto redondo, entre esas pues tenemos este código. Esto sería como un monolito, es una sola piedra, o puede considerarse también una estela. Y en esa estela lo que hay es un código, el llamado código de Hammurabi. Es un compilado de leyes y reglamentos que se necesitaban para que la sociedad pues estuviera de alguna forma controlada. O sea que no es que todo estaba permitido, habían cosas que sí llevaban pues la coacción para que no se realizara, ¿verdad? O por lo menos el disuasivo de que si lo hacían algo malo le podía pasar al infractor. Entonces todo eso estaba escrito aquí. Se considera las primeras leyes escritas también, estas de acá, como a nivel de un documento, por así decirlo, legal, con el que se rige una sociedad. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, uno de los libros de Moisés, el Pentateuco, que uno de esos 5 libros, también habla acerca de reglamentos y algunas de esas leyes que establece Moisés tienen una similitud bastante grande con las que aparecen acá. Por ejemplo, la ley del talión. ¿Alguien recuerda qué es esto? La ley del talión.
¿Sí, Aureli? Ojo por ojo, diente por diente. Por ejemplo, ¿y eso qué significa? ¿Sí? Que si tú haces un mal, tienes el derecho de hacer el mal también. Sí, sí, parecido. ¿Obralí? ¿Te está mandando? Sí, de la forma proporcional en que se haga algo contra alguien, de la misma forma puede responder la persona agraviada. Por Ajá. ejemplo, si tú mataste a mi hijo, yo tengo derecho de matar a tu hijo. Ojo por ojo, diente por diente. Muy bien, por ahí va el asunto. Ahora, son medidas bastante fuertes, ¿verdad? Son medidas graves, pero esas servían para disuadir, porque si alguien veía que eso pasaba con alguna persona cercana que había obrado mal, pues entonces los demás se lo pensaban antes de hacerlo. Entonces eran, digamos, leyes bastante fuertes y aparecen pues algunas de estas replicadas en el Antiguo Testamento, en uno de los libros del Pentateuco. ¿Por qué? Porque, bueno, les repito que los hebreos, todos los pueblos más pequeños que se desarrollan en esa región, están influenciados culturalmente por los babilónicos. Y lo mismo estuvieron antes por los acadios y antes por los sumerios. Entonces, por eso es la razón que hay esas similitudes. Vamos a ver un dato nada más poco técnico sobre la parte de arriba. Bueno, primero que todo está escrito en cuneiforme. Acuérdense que es el lenguaje de esta región, la escritura cuneiforme. Es un lenguaje idiomórfico. O sea, no deben entenderse como letras eso, sino como imágenes, como datos que me dan una información completa, no me dan solo una palabra. Y bueno, aquí está la imagen de los personajes que aparecen ahí. Vean que uno está sentado en un trono y es más grande. Aquí atrás pareciera que son alas, se alcanzan a ver en la espalda. Significaría que es un dios, y es porque es Shamash, el dios asociado al Sol. Y el que aparece en el otro extremo, este caso es Hammurabi, que es el gobernante. Él aparece como un administrador de la justicia, por eso la posición de la mano, y él está recibiendo el código o la instrucción de parte de Shamash. O sea, el dios le dio al rey la información para que se escribiera en el monolito. De esa forma se legitimaba lo que aquí se decía. O sea, esto se le ocurrió, veamos, al rey, a sus sacerdotes, a sus jueces, para poder normar a la población. Pero para que la población lo aceptara, entonces decimos, miren, fíjense que vino Shamash, me habló y me dijo que había que hacer esto y esto y esto. Y eso es lo que está normado y así se va a hacer. Entonces, de esa forma es como se maneja la información. Bien, preguntas hasta acá de Babilonia. Acuérdense que son dos momentos diferentes de Babilonia. Pintura como tal no vamos a ver, solamente les repito que esta es una de las técnicas pictóricas, aunque es cerámica, pero es una de las que ha sobrevivido al paso del tiempo. Se sabe que decoraban las superficies, es probable que a la par del trabajo pictórico que se hacía con los azulejos, también había trabajo pictórico pues hecho como manera de mural, pero pues no hay muchos vestigios de eso. ¿Alguna pregunta o algún aporte que quisieran hacer? ¿No? Bueno, vamos con... Claro, licenciado. Muy bien, gracias. Bien, dentro del lapso de tiempo en el que se desarrolla Babilonia, hacia la zona noroccidental de la Mesopotamia, vamos a encontrar también a otro pueblo que se desarrolla bastante ampliamente en diferentes aspectos. Y básicamente es un imperio, dado que comienza a conquistar también a otros pueblos más pequeños. Y ese es el llamado imperio hitita. Aquí en el mapa nos deja claramente la región donde principalmente se desarrollan, es la llamada Anatolia, esta zona de acá. En la actualidad lo que tenemos acá es Turquía. Esta es Turquía en la actualidad. Igual que en la actualidad en esta zona es Irak.
Y aquí está Palestina, y está Israel, y está Líbano, está Libia y otros más por acá. Entonces, en esta región es donde se desarrolla el pueblo hitita. Es un pueblo que fue creciendo, fueron anexando territorios y tuvieron, por lo tanto, contacto con Babilonia y los asirios también. Acá, y bueno, y los hebreos también, por eso se mencionan algunos aspectos también. Dice, si los egipcios si los egipcios eran de Mesopotamia, dice, ¿por qué tenían algunos dioses diferentes? No. Egipto no es de la región mesopotámica, son vecinos. Vean, Egipto está acá. Egipto está en África, Mesopotamia está en Asia, en esta parte. Ahora, ambos sí están en una región que actualmente llamamos el Medio Oriente. Esa ¿qué sería? Cercanía, lo que sí dio fue influencia cultural. Y como son culturas que se desarrollan paralelamente, o sea, una a la par de la otra, pues hubo contacto comercial. En algún momento también hubieron guerras, y eso es lo que hizo que hubiesen similitudes entre algunas divinidades. A nivel de religión, digamos, hay diferencias entre ellos, pero morfológicamente, o sea, la construcción de los símbolos que representan a los dioses se parecen. En Mesopotamia hay dioses antroposomórficos. En Egipto los dioses son antroposomórficos, o sea, son similares. Y por eso pues, encontramos esfinges, bueno, lo que decían los grifos, las quimeras, por ejemplo, y otros más. Hay algunos seres similares también en Egipto, pero es por la cercanía. Si nos vamos todavía más allá de eso, ya para esta época, en esta región, hay el desarrollo de otras culturas también. Esto es el archipiélago del mar Egeo, y aquí se desarrollan las culturas arcaicas arcaicas a Grecia. Entonces hay también algunas imágenes, algunos símbolos que se desarrollan acá y algunas creencias que se parecen a lo que observamos también en Mesopotamia y en Egipto. Y si estuviéramos hablando de la India, vamos a ver que en la India también hay algunos elementos de esta región que son similares a lo que vemos en la India. O acá, por ejemplo, en la época cretense, de desarrollo de la cultura cretense, en la cerámica encontramos bastante influencia de los pueblos orientales de esta región. Acá. Por eso hasta hay un estilo cerámico que se llama orientalizante, porque se parece a lo que encontramos en esta región. ¿Qué nos dice eso? Pues que habían rutas de comercio que permitía que estas culturas se conocieran. Una parte. Entonces eso sería como la explicación. Bien, ¿qué más? Bueno, ahí el dato sobre lo que les mencionaba. Tuvieron pues contacto a nivel militar con los sirios, los asirios, perdón, en la región de Siria, la actual Siria, y pues se consolidaron como un gran imperio en la región. Desarrollan también lenguaje, solo que el lenguaje, dado la posición que tienen, acuérdense, está prácticamente a la mitad de Mesopotamia y Egipto, entonces el desarrollo de su lenguaje va sobre estas dos vías, un tipo de escritura cuneiforme y un tipo de escritura jeroglífica. O sea, hay de dos tipos. En ambos casos son idiomórficas, o sea, corresponden a la misma manera de plantear pues las ideas. Déjenme ver, bueno, esto lo veíamos ¿se acuerdan con los sumerios? La idea de que las divinidades bajan a la tierra a través de naves, y estas naves tienen formas de pájaros. O sea, nave en el sentido de barco, no nave en el sentido de ovni, ¿verdad? Como hoy nos lo quieren plantear. Si se habla de naves, se refiere a barcos, porque se supone que navegaban desde la bóveda celeste hasta la tierra. Y esos, les repito, los barcos tenían forma de ave. Y bueno, aquí aparece ya la parte cuneiforme, como les decía, son dos lenguajes que ellos desarrollan. Y en cuanto a arquitectura, pues hay vestigios de ciudades amuralladas, como lo ven por acá. La idea de seres extraordinarios que cuidan las entradas de los
los templos o de los palacios o de las ciudades, pues se mantiene por acá. Entonces vean los leones en estos monolitos. Esto era la entrada. Probablemente acá arriba tendríamos otro monolito como para simular el dintel. Bueno, para formar, más bien no simular, para formar el dintel, y la gente tenía que pasar por acá, enfrente de los leones. Más adelante también, cuando veamos la cultura en la unidad 2, cuando veamos la del mar Egeo, que ya les estoy mencionando, hay otra cultura a la par del mar Egeo, que también tiene en las puertas los leones como custodios, unos leones rampantes que están preparados pues como para defender la entrada. Se sabe que las ciudades, les repito, eran amuralladas. Esto nos recuerda también las murallas en Babilonia, porque pues se defendían los territorios. Y aquí tenemos pues mucho de lo que se ha logrado rescatar a través de las excavaciones arqueológicas. Básicamente los cimientos, porque acuérdense, los cimientos los hacían con piedra y el resto lo construían con adobe. Entonces, a nivel de arquitectura, pues los datos son que son ciudades defensivas. Hay templos también, no tan grandes como los zigurat, pero sí un tipo de templos donde se colocaban imágenes de las divinidades dentro. Hay palacios también para los gobernantes y las casas comunes, que es donde vivía pues el pueblo. Es básicamente el mismo esquema de Babilonia. A nivel de escultura, pues retomo la imagen que les mostré en la diapositiva anterior, y ahí tenemos la escultura de dos leones que están custodiando la entrada a la ciudad. Esto para la época seguro daba miedo, ¿verdad? Nosotros no mucho. Y hay campos también en los que se ubican esas piedras, esos monolitos, que son esculpidos. No son solamente el tomar la piedra y sembrarla en la tierra, sino que esta sí tiene representaciones de divinidades, lo que se sabe. Hay esculturas de bulto redondo y otras como estas que son adosadas. Esto es adosado, ¿por qué? Porque está pegado a la piedra que la sostiene. Hay relieves. Es megalítica, significa que se hace con piedras grandes. Y las representaciones de las divinidades que les mencionaba. Aquí tenemos pues una ladera en la que hay una cantidad bastante grande de estas esculturas, como si fuesen menhires. Tenemos un ejemplo. Este de acá. ¿Ven? Hay un tanto signos de desgaste, probablemente recién hechas pues tenían más marcados los rasgos físicos, pero se han perdido. Y estas otras se han encontrado también. Estas son bases como de columnas. En algunos casos hay altares también que tienen imágenes similares. ¿Cómo le llamaríamos a esta? Esta creo que ya les va resultando familiar. ¿Qué sería esta? Como una esfinge. Correcto, como una esfinge. Y la esfinge, según el mito de la esfinge, aunque ese mito que conocemos es griego, estaban en las puertas o en los puentes para custodiar, y nadie podía pasar si no resolvía un acertijo, según lo que se cuenta en la Odisea. Pero pues lo cierto de otras culturas es que eran animales o seres monstruosos que se colocaban ahí para proteger las entradas, o sea, para que la gente tuviera, el invasor o la gente extranjera tuviera temor de entrar y obrar mal en el lugar. Y ahí también, morfológicamente estamos hablando de un león que tiene alas, y en el caso de la zona del busto o el pecho cubierto de alas, y la cabeza como bueno, en este caso no acierto a decir si es hombre o mujer, porque en el caso de la mayoría los acebarbados sí son hombres, ¿verdad? Pero pues no parece tampoco tan femenino el rostro. ¿Sí, Kelly? Una pregunta, licenciado. ¿Será que para las tumbas se ponían esfinges, pero en forma de gato? ¿Será que esas mismas esfinges servían para
como tipo proteger las tumbas. Pero ¿de los hititas o de otras culturas? No, de los egipcios. Los egipcios hacían esfinges en forma de gato. Ujú. Bueno, esfinge, o sea, morfológicamente la esfinge no es tanto como un gato, digamos, vamos a hablar de un felino, porque en este caso sería un león. Pero sí habían, si me habla de esculturas de gatos asociados a las tumbas, sí las habían. El gato tiene una connotación en Egipto como un guía del mundo de los vivos hacia el mundo de los muertos, y por eso se colocaban ahí como guías y de alguna forma protectores también el difunto que estaba en esa tumba. Ya cuando vemos los de Egipto, vamos a ver por qué había tanto alrededor de la muerte y el cuidado que tenían para los difuntos. Pero en el caso de los hititas, pues en lo que refiere a las tumbas, no tengo hasta ahorita pues imagen o datos sobre seres parecidos. Y de hecho no hay, en las que recuerdo de Mesopotamia, no hay asociadas a gato. Eso es como que es patrimonio ya muy particular de Egipto. Sí, los felinos. Felinos me refiero a animales, a gatos más grandes, en este caso serían los leones. Bueno, hay otros ejemplos de relieves. Acuérdense que era un pueblo también guerrero, y entonces aparecen por ahí las imágenes que representan soldados, ataviados así con toda la gala militar. Y acá pues símbolos también de las divinidades. Y otros seres, vean este por ejemplo, es como si fuese una esfinge, el cuerpo de un felino, la cabeza de un ser humano, pero está montado por otro más. Y acá un carruaje. Noten la desproporción entre las formas, porque vean el caballo, el carruaje y la figura representada. Y luego signos idiomórficos también. Acá. Esto pues tiene que ver con los rituales de la fertilidad. La fertilidad siempre es bien importante para todas estas culturas porque pues ellos dependían de la agricultura y la ganadería principalmente. Entonces, todo lo que tiene que ver con la naturaleza es muy importante para ellos. Y de ahí que, creo que se lo decía en la clase del día de ayer, pues la cultura es patriarcal. Y la mujer, luego de la separación del trabajo que se hace en el neolítico y entramos a esta etapa, la mujer pues pasa en general pues a labores domésticas. Pero no significa que no estuviese en más de algún momento involucrada en asuntos más de poder, eso sí, pero digamos que en general está relegada a los asuntos de la casa. Pero la divinidad es una de las más importantes, siempre va a ser femenina, porque se reconoce, estas culturas reconocen para ellos el poder sobrenatural de traer seres a la vida, es decir, que el bebé se geste dentro de ellas y luego nazca. Entonces, y luego lo amamante. Entonces, todo eso para la cultura en general, de esta época es muy importante. Por eso la posición de la mujer en la representación de una diosa siempre va a estar ahí. La diosa vinculada a la naturaleza o la diosa madre, siempre va a estar ahí. Bien, otros ejemplos. Vean acá aparece otra esfinge. Miren. Acá. Estos seres va a ser patrimonio de los egipcios, de los mesopotámicos en general, por ejemplo, los asirios, los persas, también de los pueblos arcaicos de Grecia, la región helénica, siempre aparecen por ahí. Y los dioses también ataviados de forma militar. En pintura, pues no hay mucho. Esta cultura, pues se sabe que sí hubo también pintura para decorar algunos recintos, pero no hay mucho. Vean, en este caso, un trozo de una pared con la pintura de un león, probablemente. Y esta otra que es un trozo como de madera
que tiene, o de hueso más bien, que tiene también un pigmento encima de ello. Y luego el llamado esgrafiado. Eso se pintaba y luego se dibujaba encima, con grabado. A eso se le llama esgrafiado. Esa es la técnica. Y los lirios, bueno, las esfinges, los leones, como les decía, o sea, no la idea del gato, pero sí del felino grande, el león. Ese está presente también en todas las culturas de esa región. Y bueno, llegamos hasta ahí, nos vamos a quedar hasta acá, hasta los hititas, para comenzar la otra clase con los asirios, y yo creo que pues el día lunes estamos terminando el tema. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Bueno, todo claro. Bueno, voy a poner la figura aquí. Sí, con lo del Gilgamesh, ¿esto aparecería para lo del examen o sería una actividad aparte? Bueno, va para el examen, pero hay una actividad aparte la otra semana, específicamente con la lectura del libro de la epopeya de Gilgamesh. Eso es en un foro que se va a activar la otra semana. Pero la evaluación, digamos, importante o más importante de esta unidad es el laboratorio y luego el examen. Entonces el laboratorio lo vamos a tener de esta semana que viene a la siguiente, probablemente miércoles, pero eso se lo confirmo entre miércoles y jueves de la próxima semana. O sea que vayan preparándose dentro de 2 semanas para el primer laboratorio. Bueno, voy a tener la grabación acá.